Bienvenidos, hermanos. Quiero aprovechar el momento para agradecer a los pastores por la invitación de estar con ustedes y disfrutar de esta linda gente de República Dominicana. He pasado días muy bonitos allá en Las Matas, he pasado tiempo muy bonito aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias por el hospedaje, por la comida y por todo, amados hermanos. Vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, por favor. El día de ayer nos encontrábamos en las orillas de Galilea y el Señor Jesucristo dijo: pasemos al otro lado. Él había dispuesto una sola barca para poder cruzar hasta el otro lado. En medio del viaje, en la oscuridad de la noche, apareció una gran tempestad. No pudieron controlar la situación experimentados pescadores, y el Señor Jesucristo se levantó con poder y dijo el Señor: calla, enmudece, si usted se acuerda. ¿Y qué pasó? La tormenta cesó, el agua se calmó, el viento se calmó, porque el Señor Jesucristo tiene el poder de calmar las tempestades. Recuerde, hermanos queridos, es la noche. Si oscureció, estamos hablando de probablemente 6 de la tarde, 7 de la noche, en el viaje hasta Gadara. Yo creo que con la tempestad y los problemas llegaron hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche, hermanos queridos, es muy tenebroso. Recuerden, en ese tiempo no había la energía eléctrica, así que estaba muy, pero muy oscuro. El otro problema es que Gadara está lleno de despeñaderos. Entonces van a llegar a un lugar muy rocoso. Allí hay cuevas y esas cuevas son usadas para sepulcros. Imagínense usted, ¿alguien ha ido de noche a un cementerio? Pues a nadie le gusta esos lugares. Lo que sucede, hermanitos queridos, es que se llega a este lugar en la noche. Y estamos en el capítulo 5, versículo 1. Piensen en la situación, piensen en la ocasión de ese momento, y dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los Gadarenos son los que viven en Decápolis, específicamente en Gadara, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, el Señor Jesucristo baja de esa barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros. Mire, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. En esta mañana vamos a entrar en el mundo oscuro de los demonios. Vamos a aprender por un momento qué piensa un demonio, qué siente un demonio y qué puede hacer un demonio en la vida de las personas. ¿Está listo? ¿Le da un poquito de miedo? Vamos a aprender esto. Antes de la cruz, que el Señor Jesucristo haya destruido las potestades de las tinieblas, era muy común los endemoniados. Era muy, pero muy común. Hoy en día existen, pero muy poco. Realmente las personas que le buscan a Satanás. Dice el texto bíblico, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Mire, estamos viendo a una persona que en un principio era normal, como nosotros,
normal. Pero imagínese a un hombre que empezó dejándose llevar por la carne. Luego de algún tiempo, el demonio entró en su vida. Y este hombre empezó a hacer cosas que estaban dañando su familia. Llegó al punto que su familia ya no le quería. Y este hombre se convirtió en un peligro para su propia familia. Entonces, lo sacaron de casa, porque era imposible que este hombre pueda vivir en casa. En el barrio donde vivía, también se convirtió en un peligro. Imagínense, llamaron lo que hoy diríamos policías y nadie podía controlarle. Entonces la sociedad misma decidió apartar a este hombre y lo llevó ¿a dónde? A los sepulcros. Estamos viendo la condición de una persona que no encajaba en la familia, no encajaba en la sociedad y terminó siendo apartada y llegó a la condición de tal forma de que su morada, su vida estaba en medio de los muertos. Piensen esto, hermanos queridos. Mire la imagen espiritual que nos presenta la palabra de Dios. El endemoniado gadareno representa a las personas que se han alejado completamente de Dios, que son gobernadas por los demonios. Son personas que no encajan definitivamente y están viviendo entre muertos. Es interesante lo que dice el versículo 3, es que nadie podía darle. Esas personas que nadie les puede gobernar, son ingobernables, son personas que son rebeldes de naturaleza. No escuchan a los padres, no escuchan a la familia, no escuchan las leyes de la sociedad, no escuchan a nadie. Ese tipo de personas yo creo que existen actualmente, hermanos queridos. Miren lo que hacían, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Satanás es más fuerte que el ser humano. Eso no lo podemos discutir, porque los ángeles son más fuertes que el ser humano. Entonces, este hombre, cuando estaba endemoniado, ¿qué pasaba? Rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos, las esposas. Nadie podía atarle. Este era el endemoniado gadareno, perfectamente endemoniado y completamente endemoniado. Amén. ¿Habrá endemoniados hoy en día? ¿Habrá personas que son descontroladas y que nadie les puede dominar? ¿Habrá personas así? Versículo 5. Mire cómo andaba todo el tiempo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es interesante este versículo porque me enseña qué hacía el endemoniado. El endemoniado andaba de día y de noche dando voces todo el tiempo. Y este hombre había sido también maltratado por Satanás, porque ese es el trabajo de Satanás. Cuando usted mira al endemoniado o los endemoniados de la Biblia, siempre va a encontrar que Satanás siempre quiere hacerle daño al ser humano. En este caso, este hombre está lleno de llagas su cuerpo, porque el endemoniado cogía piedras
y se hería, se cortaba. Imagínense el cuerpo lleno de cicatrices, porque Satanás lo único que quiere hacer con el ser humano es destruirlo. Mire los ejemplos bíblicos y se dará cuenta que Satanás quiere ahogar a las personas, quiere lanzarles al fuego, quiere sacudirles con violencia. Todos esos términos, no tenemos el tiempo en este momento, pero siempre Satanás quería destruir al ser humano. Por eso, hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado con la obra de Satanás en nuestra vida. Hay que alejarse de Satanás y las obras que él hace. Yo no sé si en esta mañana hay personas que realmente quieren cambiar su vida, pero Dios nos está haciendo un llamado por esto. Vamos a avanzar. Versículo 6, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 6. Mire, hermanos queridos, en este momento vamos a aprender qué piensan los demonios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que piensan aquellos seres que eran ángeles en el principio, pero cayeron de la gracia? No valoraron la gloria de Dios, sino que descendieron de esa gracia de Dios. Mire, mejor leamos capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Mi pregunta es, y espero que esa pregunta la resuelva usted durante el estudio, porque yo no le voy a decir la respuesta. ¿Quién realmente se arrodilló delante de Jesús? ¿El hombre o los demonios? Porque mire lo que pasa. Este endemoniado corrió y ¿qué dice ahí? Se arrodilló ante él. Y mire lo que dice, no el hombre, sino los demonios que están allí. Versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Y mire esta declaración, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo que podemos entender, hermanos queridos, es que los demonios conocen a Jesús, ¿o no le conocen? Lo conocen perfectamente. Y si usted se da cuenta, en esta frase está la descripción del Señor Jesucristo en su naturaleza. Mire, la palabra Jesús significa realmente el nombre de Jesús. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Es el nombre que le podrían poner a cualquiera de nosotros, porque Jesús nació en carne, nació de mamá. Naturaleza de hombre. Pero dice también el texto, Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué significa esto? Que Jesús tiene naturaleza divina. Y los demonios conocen perfectamente la naturaleza humana y la naturaleza divina que tiene nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Le conocen más que sus propios discípulos. Qué increíble. Ellos dicen al final del versículo 7, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cómo se sentían los demonios delante de Jesús? ¿Cómo se sentían? Miren al final del versículo 7, se sentían atormentados. Y es interesante que en los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico significa mismo visión, óptico, de oftalmólogo, ¿sí? Misma visión, dice ahí el texto bíblico en Lucas, no lo abra, Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios temblaban delante de la presencia de Jesús
y pensaban que Dios les iba a mandar ¿a dónde? Al abismo. En Mateo capítulo 8, versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben, hermanos queridos, que van a ser condenados al infierno. De hecho, lo dice eso en Mateo 25, verso 41, que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y yo quiero en esta mañana, amados hermanos, aclarar un punto muy importante. Yo creo que hay un mal entendimiento de Satanás. La gente cree que Satanás es el jefe del infierno. Y no es así. Satanás no es el jefe del infierno. Satanás no es ese diablo rojo que está parado en la puerta del infierno. Eso nos ha vendido el mundo. Satanás, hermanos queridos, está rondando este mundo. Lo dice la Biblia en el libro de Job. Rodeando este mundo. Satanás y los demonios están esperando el día del juicio y ellos van a ser condenados en el infierno. Ellos van a pagar pena de eterna perdición en el infierno, porque el infierno fue creado para sufrimiento de los desobedientes. ¿Por qué están tan callados? Está interesante entonces este tema espiritual de los demonios. Y es, hermanos queridos, la realidad. Dios nunca quiso que el ser humano vaya al infierno. El plan de Dios es que nosotros seamos criaturas adoradores del Señor. Lo dice Efesios capítulo 1. Pero si usted desobedece, si usted no se entrega al Señor, usted va a sufrir juntamente con los demonios eternamente. Y eso nadie quiere, ¿verdad? Nadie quiere. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué piensa usted de Dios? Está muy claro lo que piensan los demonios. El libro de Santiago, el capítulo 2, el escritor dice, los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pensamos nosotros de Dios? ¿Qué es lo que nosotros pensamos del Señor? Vamos a ir un poquito más profundo, ¿ya? Un poquito más profundo. ¿Qué siente un demonio? ¿Qué siente? Marcos capítulo 5, versículo 8. ¿Están listos? Porque le decía, y esto le decía el Señor a este endemoniado, sal de este hombre, espíritu inmundo. Imagínense. Y en el versículo 9, y le preguntó, el Señor Jesucristo le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Este hombre estaba endemoniado probablemente, hermanos queridos, por 4,000 demonios. Dentro de él habitaba una legión. 4,000 demonios dentro de una sola persona. Ay, qué increíble, ¿verdad? 4,000 demonios dentro de esa persona. Somos muchos, dice, versículo 10. ¿Y qué hacían los demonios delante de Jesús? ¿Qué le pedían? Mire, versículo 10. Y le rogaba mucho. Un demonio delante de Jesús, ¿qué hace? Le ruega, le suplica que no los enviase fuera de aquella región. ¿Cómo se sentían los demonios ahí en esa región?
en ese lugar? ¿Cómo se sentían? Se sentían a gusto, se sentían bien, les gustaba estar dentro de esa persona. Nos gusta este lugar tenebroso, nos gusta vivir aquí. ¡Qué increíble! Yo les dije hace ratito que Satanás tiene fuerza, tanta fuerza que puede destruir cadenas. Pero hay una verdad en el texto bíblico, y es que el Señor Jesucristo tiene más poder que cualquier ángel, que cualquier demonio existente. Tiene más poder que 4,000 juntos. Por eso yo le invito a creer en la Escritura cuando dice: resistir al diablo y huirá de vosotros, pero resistir con el Señor Jesucristo. Porque si usted lo quiere resistir solo, no va a poder. Tienen más fuerza. Pero si usted tiene a Jesucristo, todo lo puede. Todo lo puede. Yo les invito, hermanos queridos, a no confiar en la brujería, a no confiar en la magia negra, magia blanca o cualquier magia o cualquier filosofía de demonios. No confíe en nada de eso, amados hermanos. Yo sé que puede ser una gran tentación porque estamos cerca de Haití y allá se practica mucho eso. No crea en el mal aire, que me salaron o cualquier otra situación. No crea en nada de eso. Existe, por supuesto que existe, pero usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene a Dios y el diablo huirá de vosotros. Tenemos que tener esta fe, amados hermanos. Y si usted todavía no se ha entregado al Señor Jesucristo, esta mañana le estamos invitando a que usted se entregue de corazón a aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que le huyen los demonios, aquel Dios que le ruega a los demonios que por favor les dejen ahí. Versículo 11. Esto me impacta realmente lo que pasa en el versículo 11. Miren, versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. En el versículo 13 dice que son 2,000 cerdos. Estaban ese gran hato de 2,000 cerdos siendo apacentados por pastores de cerdos. A eso se dedicaba y esa era la fuente de ganancia de los gadarenos: criar puercos, criar cerdos. Y miren lo que hacen los demonios. Otra vez aparece la palabra rogar, versículo 12. Y le rogaron todos los demonios. Imagínense 4,000 demonios suplicándole, rogándole, arrodillados delante de aquel Rey Todopoderoso, diciendo: por favor, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y esto me impacta muchísimo. ¿Sabe por qué? ¿Quién ha visto los cerdos? Yo creo que todos, ¿verdad? Son animales que viven y comen en medio de sus propios desperdicios. Son hediondos, ¿sí? Son cochinos, por eso aparece la palabra cochinos. Estar ahí es insoportable. El ambiente de los cerdos es insoportable. Imagínense esto, hermanos queridos. Los demonios prefieren estar en medio de los cerdos y no en la presencia de Jesús. Esto es increíble. Prefieren estar involucrados en la inmundicia, en el olor fétido. Prefieren estar allí y no con el Señor Jesucristo. Yo creo que hay personas igual. Prefieren estar en la inmundicia del pecado. Prefieren vivir en medio del adulterio, en medio de la fornicación, en medio de la pornografía, en medio de la homosexualidad, en medio de la mentira, en medio del chisme. Prefieren vivir en la inmundicia del pecado y no quieren estar en la presencia de Jesús. Yo creo que hay personas así.
similares a los demonios. Yo le invito en esta mañana que si usted ha entendido la palabra de Dios, se entregue al Señor Jesucristo. Se entregue en esta mañana que el Rey Todopoderoso no huya del Señor como los demonios, sino acérquese al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el texto bíblico, versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. Satanás no puede hacer nada sin el permiso ¿de quién? De Dios. Los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, como ellos querían, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogó. Y este es el destino de huir de la presencia de Dios: ahogarse en el mar, morir. Una persona que huye del Señor termina en muerte. Por eso hay que acercarse a Dios en vida, amados hermanos, en vida. Eso nos pide el Señor. Versículo 14. Lo que sucede va a ser muy sonado en toda la región de los Gadarenos, porque la principal economía que ellos tenían es criar cerdos. Versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La gente se acumula en ese lugar, se aglomera, versículo 15, y vienen a Jesús. La gente va a Jesús. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dice usted? Es bueno que la gente venga a Jesús, por supuesto. Y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Es una bendición o no? Ver sano a aquel que había sido atormentado. Es una tremenda bendición. ¿Y qué pasó con los gadarenos? ¿Le dieron gracias a Jesús? Mire cómo estaba el endemoniado gadareno. Dice el texto bíblico: y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo estaba? Sentado. Así como ustedes aquí. Sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. Y esto es la obra de Dios. Este hombre, amados hermanos, andaba como loco dando voces, atado y desmenuzaba las cadenas. Pero ahora lo vemos sentado. Este hombre andaba desnudo. ¿Y ahora cómo está? Vestido. Y este hombre andaba como loco. ¿Y ahora está? En su juicio cabal. Eso es la obra del Señor en la vida del ser humano. Dios puede darle a usted el sentido de la vida. Dios puede darle a usted la limpieza espiritual. Dios le va a quitar la vergüenza. Porque el vestido quita la vergüenza, amados hermanos. Dios le va a dar a usted estabilidad, porque eso hace el Señor. Hay personas aquí que necesitan propósito en su vida. Hay personas aquí que necesitan estabilidad en su vida. Necesitan quitarse la vergüenza, vivir bien de hoy en adelante. Hay gente necesitada en esta mañana. Pero la gente que había llegado era como no lo esperábamos. La gente tiene. ¿Cómo reacciona usted ante el llamado de parte de Dios? ¿Cómo? Hay gente que se asusta y dice: yo no voy a poder. Hay gente que dice: es que tengo miedo. Tal vez yo no pueda ser un buen cristiano. Tal vez yo no pueda ser Cristo. Y esta gente le dice: Jesucristo, versículo 16:
Y a esta gente les contesta, les contaron, dice el versículo 16, y les contaron lo que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Les explican todo el suceso a estas personas. Versículo 17. Y mire lo que hace la gente. Los seres humanos somos muy raros, hermanos, la verdad. Mire lo que la gente reacciona ante este poderoso milagro. Y pensaron a que se fuera de sus controles. En vez de decir, Señor Jesucristo, quédese aquí, siga enseñándonos, siga sanándonos, siga curándonos. Esta gente que le dice, por favor Jesús, sal de nuestros contornos, ándate de aquí, no te queremos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo cuando la gente le dice, no queremos palabra, no queremos tu presencia aquí? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Mire, hermanos, versículo 18. Al entrar Él en la barca, Jesucristo no obliga a nadie a seguir. Él no ruega a nadie. Jesucristo hace la invitación, pero la gente, si le dice no, Jesucristo dice, está bien, respeto tu decisión, y se va. Jesucristo se fue de aquel lugar. ¿Qué le parece? Solamente había uno que quería seguirle. ¿Quién fue? El endemoniado. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Solamente había uno que quería seguirle de a de veras al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren seguir a Jesucristo de a de veras. Yo no sé cuántas personas van a tomar la decisión hoy de seguir al Señor Jesucristo. Pero de los gadarenos, solamente uno quería seguir, porque este hombre había sido liberado de Satanás. Solamente él. Pero Jesucristo va a hacer algo increíble. Versículo 19. Mas Jesús le dijo, no. ¿Por qué Jesucristo le dice, no me sigas? Porque lo natural es que debe seguirle. Mira, hermanitos queridos, aquí vamos a encontrar el propósito de Dios en la vida de un convertido. ¿Quiénes son convertidos de aquí ya? Hace la mano. Es el propósito del Señor en la vida de los convertidos. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia de ti. El cristiano no solamente se salva, sino que tiene que ir a salvar a su familia primero. Anda y diles a tu familia, diles a los tuyos y cuéntales que tengo que predicar yo, que tengo que enseñar yo las cosas maravillosas que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida. El mandamiento para este hombre es predicar a la familia. Pero quiero que vea el poder de Dios en la vida de las personas, en sus siervos. Versículo 20, y se fue. Y no se conformó con Gadara, sino que este endemoniado, ex endemoniado, salvado de Dios, siervo de Dios, comenzó a publicar en las 10 ciudades. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Todos se maravillaron. Qué maravilloso. Esto es la obra que el Señor le mandó a hacer a usted, hermano.
fue donde el señor de la fruta, y el señor de la fruta sacó el bate. Otra vez viene el endemoniado y le dijo: que Jehová te bendiga. El bate y se maravilló cómo este hombre ha sido cambiado por el Señor. Y predicaba y todos se maravillaban de este hombre que había sido cambiado por el Señor. Esta es la historia del Gadareno, aquel hombre que fue rescatado por el Señor. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Probablemente usted no esté en la condición del Gadareno, pero esta historia se escribió aquí para decirle a usted: no importa cuán emproblemado esté, no importa en qué mundo esté, Dios puede sanarle, Dios puede curarle esta mañana a usted también. Él es nuestro Dios todopoderoso, Él es el gran Rey Jesús de Nazaret, que vino a rescatarnos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde. Cante conmigo. Caminaba